buenos días nuevamente a todas las personas que se encuentran conectadas en este espacio, estudiantes, profesionales y demás colegas. Vamos entonces a hablar de un tema que tiene mucho de qué hablar y profundizar, que es justamente este proceso de entablar un diálogo de saberes entre las neurociencias y la educación. Si se dan cuenta, estamos hablando de neurociencias y educación como dos disciplinas que tienen su historia, que tienen sus bases epistemológicas muy bien definidas y que de alguna manera se han interesado ambas en conversar alrededor de los temas de la educación. Sin embargo, como veremos, en esos diálogos, en esas relaciones, en esas implementaciones, ya en el ámbito práctico se han cometido aciertos, sí, pero también algunos errores, lo que supone que entonces tengamos que enfrentarnos a retos para poder mejorar y buscar que los objetivos de esta relación entre neurociencias y educación pues se pueda llevar a cabo. Voy entonces a contarles básicamente cómo está organizada esta intervención, esta ponencia. Vamos a hablar sobre las fuentes consultadas para analizar este diálogo de saberes. No solamente voy a hablar pues desde mi experiencia en el ejercicio de la psicología educativa, de la neuropsicología, sino también de lo que se ha reportado en la literatura científica sobre este diálogo de saberes. En segundo lugar, voy a hablar sobre las generalidades básicas de las neurociencias y la educación, algo pues muy sucinto, pero necesario para poder hablar pues de estas relaciones. Vamos a hablar de unas alternativas posibles o no posibles en este diálogo de saberes entre estas disciplinas. Y por último, vamos a analizar el caso de la neuroeducación o de la neurociencia educativa. Vamos a establecer entonces en esa propuesta qué errores, aciertos y retos se pueden identificar. Antes de continuar, pues quiero aprovechar para darles las gracias a las directivas que me han invitado pues a participar en este evento y a todos ustedes por la oportunidad de compartir esas experiencias y esos conocimientos con ustedes. Comencemos entonces con lo primero, las fuentes consultadas para analizar este diálogo. Esta presentación también se la compartí en su momento las directivas para que quienes estén interesados en tener estas diapositivas pues las puedan tener, porque me parece interesante que ustedes tengan la oportunidad de profundizar en este tema, ya que pues obviamente 40 minutos no es suficiente para entrar en la profundidad de un tema como este, pero sí es la oportunidad de tener unos puntos de inicio para saber por dónde consultar e indagar sobre estos temas. Entonces, el primer artículo que les quiero compartir es este que se llama Los límites epistemológicos de las neurociencias, la falacia de las neurolo que sea. Es escrito por el doctor Jorge Miro Restrepo, es un compañero de mi universidad, el Tecnológico de Antioquia, que queda pues en Medellín, Colombia, publicado en el año 2019. El segundo texto del que también me nutro para esta ponencia es de un libro que acaba de publicar el mismo autor, Jorge Miro Restrepo Carvajal, que se llama El porvenir de lo mental, cuestiones epistemológicas de la psicología. Si bien es un libro que se escribió para psicólogos para psicólogos que se dedican a la docencia universitaria en programas de psicología, para quienes están estudiando las ciencias de la educación, pues será muy útil para profundizar en esos temas propios de la psicología y de sus asuntos epistemológicos. Es un libro muy interesante porque no es el típico libro que nos habla pues de la epistemología, del objeto de estudio, la psicología, etcétera, sino que hace algo mucho más interesante, va más allá y hace una exploración de hacia dónde va la psicología, hacia dónde van esos temas propios de la psicología, y creo que en ese sentido pues vale la pena que lo tengan como referencia. Es publicado por la editorial Manual Moderno. Lo pueden conseguir pues a través también de la página
tanto en físico como virtual. Tenemos este siguiente artículo que se llama La relación problemática entre neurociencias y educación, condiciones y análisis crítico, de José Antonio Castorina, del año 2016. Tenemos Neuro lo que sea, inicio y auge de una pseudociencia para el siglo XXI, de Karen Corredor y Fernando Cárdenas. Tenemos sobre lo neuro en la neuroeducación, de la psicologización a la neurologización de la escuela, de Juan Carlos Ocampo, del año 2019. Tenemos esta publicación de Ana Lucía Campos, del año 2010, de la Organización de los Estados Americanos, sobre neuroeducación, uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del desarrollo humano, tratando pues de identificar lo que la neuroeducación propone o proponía pues obviamente para ese año 2010, estamos hablando de 23 años atrás, cómo se veía la neuroeducación para ese momento. Tenemos Neuroeducación, una propuesta pedagógica para la educación infantil, de Marlucio de Sousa, Sandra Posada y Paula Andrea Lucio, del año 2019, trazando puentes entre las neurociencias y la educación, aportes, límites y caminos futuros en el campo educativo, de Lucas Gago y Ángel Elgier, del año 2018. Tenemos de las neurociencias a la educación, construir puentes o reducir brechas, del año 2021, de Guzmán y del Carmen Méndez. Tenemos la neurociencia aplicada a la educación, aportes, desafíos y oportunidades en América Latina, del año 2018, por Fabio Román y Victoria Poenitz. Y por último, de la UNESCO, una publicación que se hace el año pasado sobre las neurociencias en el colegio, milagro o espejismo. Muy bien. Como se van dando cuenta, este asunto del diálogo de saberes entre estas dos disciplinas, teniendo en cuenta las fuentes que les he mencionado, no es un diálogo de entrada sencillo. Para algunos es problemático, para algunos no lo es tanto. En ese sentido, hay múltiples alternativas, múltiples opciones que son un poco las que vamos a analizar o al menos esbozar en este momento. Hablemos entonces sobre unas generalidades básicas de las neurociencias y la educación. Si estamos hablando de un diálogo de saberes, estamos entendiendo que cada una es distinta, que cada una tiene aportes que hacer a la otra y que hay un punto de intersección, ¿cierto?, entre neurociencias y educación. Ese puente de intersección genera unos interrogantes. ¿Cuál será el producto de ese punto de intersección entre las neurociencias y la educación? No hay un solo punto de intersección, no hay una sola propuesta. Vamos entonces a mirar de qué se trata. Hablemos entonces en general de las neurociencias. El término de neurociencias surge a mediados de los años 60 del siglo pasado. Algunos pues lo ubican en el 63 como etiqueta para clasificar y agrupar las diferentes disciplinas científicas que estaban dedicadas al estudio del sistema nervioso. Las neurociencias, nos dice Restrepo, 2019, por Gemiro Restrepo, que no son un monolito epistemológico perfectamente construido y consumado. Si bien las neurociencias pues tienen una epistemología sólida, no por ello ya su saber está construido completamente. Por el contrario, son una estructura fragmentada esencialmente en dos sistemas. El primer sistema, las neurociencias de corriente abajo, interesadas en los procesos formales con un solo lenguaje, en los procesos físicos, una estricta continuidad y dependencia epistemológica y una autonomía epistemológica altamente consolidada. El segundo sistema, el de las neurociencias de corriente arriba, interesados en ese sustrato mental con notables diferencias científicas y filosóficas respecto al primero.
En los dos casos, sin embargo, las explicaciones distan aún de ser definitivas y siguen habiendo más preguntas que respuestas. Ni se conoce todo sobre el cerebro, ni hay certeza de que el cerebro sea la respuesta a todas las preguntas. Entonces, aquí hay algo pues muy interesante en esta cita, que tiene pues mucha información, y es que primero hay unas diferencias científicas y filosóficas en estas dos posturas. No sabemos todo sobre el cerebro. Por supuesto, estamos en la era del cerebro, de la fascinación por el estudio de este sistema, pero se le ha dado mucha importancia al cerebro a tal punto que hemos dejado atrás otros elementos, otras dimensiones, otros asuntos importantes, como lo vamos a ver ahora. Básicamente, la filosofía explícita o implícita presente en la obra de diversos neurocientíficos involucra una ontología materialista con tesis naturalistas, es decir, esta es la esencia de las neurociencias. Lo que existe son procesos físico-químicos y eso es todo lo que hay, como una alternativa al dualismo cartesiano que presidió a la larga historia de las intervenciones en las neurociencias y la psicología del desarrollo y el aprendizaje. Entonces, es importante tener en cuenta que en general las neurociencias asumen una postura materialista y naturalista. Pregunta entonces Ocampo, uno de los autores pues consultados, ¿es el saber neurocientífico intrínsecamente superior a otros? Ortega y Vidal dirían que no, pero que es una falsa ilusión responde a un giro cultural de la última década, llamado neurocultura. Como les decía, se le ha dado una preponderancia al conocimiento neurocientífico y hemos caído en una neurocultura donde todo es neuro, donde la neuro ha ganado un protagonismo importante. Ciertamente el acaecimiento de las dimensiones neuro han permeado en muchos ámbitos, incluso los más inverosímiles. Uno de ellos es el mercado, en el que ahora es común encontrar productos como música para la estimulación cerebral, neurotrópicos, neurobebidas, neurobióticos y videojuegos de entrenamiento cerebral. Más aún, algunas prácticas que hasta hace poco eran del orden de la ficción han ganado popularidad con varios startups emprendiendo proyectos de preservación cerebral química con criogenización cerebral, Nectome, digitalización mental, Neuralink y robotización humana, UMAI. Digamos que son como todas esas propuestas que han surgido. Hablemos entonces ahora de el saber educativo. Voy a establecer una relación entre pedagogía, educación didáctica y metódica que es importante también a la hora de hablar de este diálogo de saberes. La pedagogía, como lo ven allí gráficamente, como un saber más general que la educación, y la didáctica paralela a la pedagogía. Adicionalmente, encontramos la metódica en intersección entre estas tres. ¿Cómo podríamos entonces definir la pedagogía? Como una disciplina que reflexiona sobre la transmisión de la cultura para ascender como humanos, es decir, una teoría. La educación como una institucionalización de la transmisión de la cultura o de los contenidos, centrada en la enseñanza, y por tanto tiene unas apuestas ideológicas y políticas que se dan pues en la práctica, ¿cierto? Entonces la educación pues es más desde la práctica, más que desde la teoría, aunque por supuesto tiene una teoría que la sustenta. La didáctica como una disciplina que reflexiona sobre las maneras como los seres humanos accedemos al conocimiento de lo que hay en el mundo, como una teoría, y la metódica como un estudio de los métodos de acceso al conocimiento, como el método científico, un ejemplo de ello. Esto es, pues, digamos, una explicación de la relación entre estas, dada por Betancourt en el año 2018. Hablemos entonces sobre el tercer punto, sobre las alternativas posibles
o no posibles en este diálogo de saberes. En ese sentido, entre neurociencias y educación, ¿cuáles serían entonces las posibilidades? ¿Cuáles serían esas posibilidades? Tenemos la neuroeducación como una alternativa, tenemos la neurociencia educativa, tenemos la neuropsicopedagogía, tenemos la neurodidáctica, tenemos la neuropedagogía, la neuro. ¿Qué más propuestas tendríamos dentro de esta relación entre neurociencias y educación? Un sinnúmero de propuestas. En ese sentido, es interesante encontrarme con estas gráficas que vienen a continuación. En la publicación de Campos, en el 2010, propone las neurociencias que estudian la estructura y funcionalidad del cerebro y del sistema nervioso, la pedagogía centrada en el aprendizaje y la psicología y la conducta y los procesos mentales. Y en esa relación entre estas tres disciplinas, esa intersección, Campos la llama neuroeducación. Sin embargo, Montoya y Betancourt en el año 2017, a esa misma relación entre neurociencia, psicología cognitiva, pedagogía o ciencias de la educación, la llama neuropsicopedagogía. Es decir, si nos damos cuenta, no hay una sola propuesta para este diálogo de saberes. No hay consenso en cómo llamar a esa intersección entre estas tres disciplinas, entre el diálogo de estas tres disciplinas, ¿cierto? Como lo veíamos anteriormente, hay diferentes propuestas y cada una tiene una definición propia con límites que muchas veces no son tan claros entre unas y otras disciplinas. Adicionalmente a esto hay que generarle una pregunta. ¿Podemos ser expertos en las tres disciplinas? Yo he tenido la oportunidad, yo como les dije, soy psicólogo, soy neuropsicólogo y he tenido la oportunidad de acompañar una especialización, una maestría en neuropsicopedagogía que se da aquí en Medellín, aquí en Colombia. Y uno de los cuestionamientos que yo me hago es si estamos formando especialistas, maestros, magíster en neuropsicopedagogía, de alguna manera eso supone que la persona es experta en estos tres saberes, ¿cierto? Eso de alguna manera nos lleva a esto. Obviamente sabemos que no es así. Estas especializaciones y maestrías que les cuento la pueden estudiar psicólogos, educadores o profesionales de otras disciplinas. Si la persona tiene una carrera en educación previa, pues su fortaleza es en educación, ¿cierto? Pedagogía, no en psicología ni en neurociencia. Si la persona es psicóloga, pues su fortaleza va a ser en psicología, no en neurociencia ni en pedagogía, quizás algo en neurociencia, sí, porque la psicología pues tiene una formación básica en neurociencia. A lo que me refiero es los profesionales que se forman en cada una de estas propuestas posgraduales son muy diversos, son muy variados, tienen perfiles distintos y de alguna manera no podemos, si ni siquiera estudiando 5 años una sola disciplina como la educación, como las ciencias de la educación, como la psicología, etcétera, sabemos que 5 años no son suficientes para dominar una disciplina, pues cuanto menos en un tiempo posgradual de menos de 5 años vamos a hacerlo, a ser expertos. Bueno, eso digamos que es un asunto problemático que se genera allí en este diálogo de saberes, o por lo menos que nos limita el proceso de diálogo entre estas disciplinas. ¿Cómo no caer en una neuro lo que sea en este diálogo de saberes? ¿Qué es eso de una neuro lo que sea, cierto?
Vamos entonces a preguntarnos si estas propuestas que se generan en el diálogo de saberes entre neurociencias y educación son neuro lo que sea o no lo son. Para ello, entonces, vamos a mirar las características de una neuro lo que sea que nos propone Jorge Miro Restrepo en el año 2019. Ustedes ven allí en la imagen unas comidas rápidas. Uno no se alimentaría con comidas rápidas, ¿cierto? Por lo menos no de forma permanente. ¿Qué características tiene una neuro lo que sea? En primer lugar, no tienen evolución filosófica y científica que proceda a través de la dependencia y la continuidad epistemológica. En segundo lugar, no tienen continuidad porque la nueva disciplina no evoluciona a través de un proceso relativamente gradual en el que otras disciplinas precedentes y relativamente bien establecidas van creando las condiciones para que emerjan nuevos conceptos, teorías y metodologías como consecuencia del estudio de áreas de conocimiento hasta ese entonces inexploradas. Un poco lo que nos está diciendo estas dos características es que las neuro lo que sea son propuestas sin un fundamento sólido. Son propuestas que muchas veces surgen por generación espontánea, que son muy atractivas, sí, que son muy llamativas, que generan mucha expectativa, pero que no tienen unos soportes, unas bases filosóficas y epistemológicas claras. Si hablamos, por ejemplo, de la neuropsicología tiene justamente una evolución filosófica, científica, muy clara, muy establecida. Vemos cómo se viene creando, se viene generando, se viene produciendo, y así entonces las que podemos decir son disciplinas que no son neuro lo que sea, a diferencia de estas. ¿Cuáles serían ejemplos entonces de neurodisciplinas válidas y cuáles neuro lo que sea? Este mismo autor, Restrepo, Jorge Miro Restrepo, nos propone algunas. Dentro de las válidas tenemos la neurocirugía, la neurobiología, neuropsiquiatría, neuroendocrinología, neuroquímica, neuroradiología, neurohistología, neurofarmacología, neuroteología, perdón, no, teología no, neurociencia, neurogenética, neuroepidemiología, neurooncología, neuroetología, neuropolítica, etc. Y dentro de las neuro lo que sea, tenemos neurolingüística, que no tiene que ver con el estudio de los mecanismos neurobiológicos de la generación del lenguaje, neuroinsight, neurooratoria, neuroinformática, neuroderecho, neuroingeniería, neurojurisprudencia, neuroreingeniería, neurosexología, neuroestética, neuroética, neuroteología, neurohistoria, neurohistoria del arte, neuromúsica, neuromarketing, neurocuántica, neuroprotésica, neuroenergética, neurogenómica, neuroproteómica, neuroética, neuroeconomía, neurorobótica, neuroantropología, etc. Según Corredor Cárdenas, para mejorar el impacto, cada uno de estos neuroabsurdos se acompañan de imágenes del cerebro, una resonancia magnética nuclear funcional, una tomografía por emisión de positrones o algún dibujo de neuronas en colores atractivos. Este uso gráfico para fortalecer el engaño sí posee evidencia científica, pues acompañar un texto con la imagen de un cerebro aumenta significativamente su credibilidad. Entonces vemos que en muchas de estas neuro lo que sea, se aporta una imagen cerebral y ya le da un estatus de credibilidad, un estatus científico, un estatus incuestionable, y así gana adeptos este tipo de propuestas. La pregunta es, ¿son estas alternativas neuro lo que sea o no lo son? Analicemos el caso de la neuroeducación o la neurociencia educativa. ¿Qué errores, aciertos y retos se han presentado? Para algunos autores, estas disciplinas son válidas, mientras que para otros no lo son. Es decir, no hay consenso. Para unos son neuro lo que sea, para otros son disciplinas con una epistemología,
con unos fundamentos filosóficos más definidos, más claros. Sin embargo, como les menciono, hay gran controversia al respecto. Lo anterior, ya que según Restrepo, al filósofo le incomoda que se cometan exabruptos epistemológicos y peor aún ontológicos, y al neurocientífico le preocupa que su disciplina se transfigure en una panacea o el santo grial, que aparentemente resuelve todo problema. Samuels señala que la existencia de una contradicción entre las perspectivas filosóficas predominantes en los constituyentes de la neuroeducación, el empirismo materialista que prima en las neurociencias y el constructivismo predominante en las ciencias educativas. Es decir, que no es tan fácil poner de acuerdo, poner a dialogar dos asuntos que tienen perspectivas filosóficas diferentes, mientras que una se orienta por el empirismo materialista, en este caso las neurociencias. La educación, las ciencias educativas, se fundamentan principalmente en el constructivismo. Es decir, que para estos autores no es posible ese diálogo. En una mano, el empirismo materialista plantea que el conocimiento es perceptible, lo cual implica que es posible acceder a la realidad y obtener verdades objetivas. En la otra, el constructivismo de raíces relativistas rechaza esta noción objetando que la realidad es socialmente construida, imposibilitando la existencia de verdades universales. Según Ocampo, la investigación neurocientífica por su obsesión cuantitativista no puede distinguir entre elementos cualitativamente disímiles ni tampoco admitir variables que no operen en el sentido numérico sobre un quantum del aprendizaje, reduciendo así la intrincada interrelación de factores escolares a unas pocas mediciones ineficaces. Es decir, que el neurocientífico a la hora de evaluar, de medir, de cuantificar, se encontraría con la dificultad de las variables cualitativas presentes en el ámbito educativo. Nos sigue diciendo Jorge Emilio Restrepo: como casi todas las tendencias la neuroeducación parte de la suposición de que la neurociencia ya tiene las respuestas a las grandes interrogantes de la educación, procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Y cómo no tener las respuestas si finalmente el aprendizaje depende exclusivamente, piensan algunos, del cerebro? Incluso afirman que el pedagogo debería tener conocimientos sobre la estructura macroscópica y microscópica del cerebro. Entonces, muchos de los educadores lo que hacen es abocarse en un ejercicio de formarse en neurociencia, en estudiar el cerebro, entender el cerebro, para poder mejorar sus procesos educativos. Pero ¿será esta la tarea del educador? En la década del 2000, el auge de las neurociencias pedagógicas generó grandes esperanzas en el ámbito educativo, nos dice la UNESCO. Parecía que la investigación científica sobre los mecanismos del aprendizaje iba a abrir el camino a métodos nuevos capaces de mejorar la concentración, desarrollar la motivación o incluso favorecer la capacidad de memorizar de los alumnos. Pero transcurridos 20 años, el balance es menos optimista. Aunque los trabajos de los investigadores han permitido poner en marcha determinados dispositivos de aprendizaje prometedores, la revolución anunciada no ha llegado a ocurrir realmente. Es decir, desde los años 2000 se tenía una gran esperanza en las neurociencias pedagógicas. 20 años después, 23 años después, podríamos decir, esa esperanza no ha tenido el efecto que se esperaba. Hemos avanzado, sí, pero no de la manera que se esperaba. Dice Restrepo, si solo se aplican los conceptos, teorías y metodologías de las neurociencias sobre la educación, sin que haya una síntesis disciplinar con conceptos, teorías y metodologías propias derivados de la evolución científica y filosófica de ambas hacia un punto de convergencia epistemológica, la neuroeducación no es más que neurociencia por un lado y educación por el otro lado. El camino de las neurociencias a la educación se está tejiendo, nos dice Méndez. Como
un campo que se ha nombrado tentativamente neuroeducación, aún en desarrollo y evaluación para ser considerado una ciencia. Es decir, está en un proceso de desarrollo. A pesar de todo lo que hemos dicho anteriormente, de esas críticas, de esos cuestionamientos, de esos escepticismos, no obstante ello, como lo señala Ocampo, hoy por hoy el progreso de la neuroeducación es innegable. El matrimonio entre las neurociencias y la educación ya está dando sus primeros y esperados frutos, que conciernen tópicos de alta relevancia en el ámbito educativo como la adquisición de la lectoescritura, el aprendizaje de las matemáticas, la potenciación de la memoria, la relación de la actividad física con el aprendizaje y los problemas de aprendizaje. Adicionalmente, su popularidad entre educadores está en auge, sin contar que varias instituciones de deporte como la UNESCO y la Universidad de Harvard están activamente invirtiendo en la nueva disciplina. Incluso sus más abiertos y polémicos detractores han sido rebatidos o en su defecto han claudicado. Es decir, algunos que la han criticado han dejado de criticarla. Sin embargo, otros continúan, como lo venimos planteando, generando cuestionamientos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico inició el proyecto Brain and Learning para la investigación neuroeducativa. La UNESCO estableció una beca para investigaciones en neurociencias y educación. Varias universidades de renombre como la Universidad del Colegio de Londres, Universidad de Bristol, Universidad de Columbia, Universidad de Harvard y la Universidad Vanderbilt están ofertando posgrados en la materia. Es decir, a pesar de todos estos asuntos cuestionables, de todos estos asuntos polémicos, problemáticos, se están ofertando posgrados en la materia. Como les cuento, aquí en Colombia están los posgrados en neuropsicopedagogía. En Latinoamérica, universidades de Bolivia, Chile, Colombia, México y Paraguay se han sumado a la causa, ofreciendo diplomaturas profesionales. Además, artículos sobre neuroeducación han figurado en algunas de las revistas académicas de mayor impacto en el mundo, como la previamente mencionada Neuron y Nature Reviews. También han surgido publicaciones periódicas especializadas como Mind and Brain and Education en el 2007, Trends in Neuroscience and Education y Neuroeducation en 2012 y Educational Neuroscience en 2016. Incluso se han formado asociaciones académicas en torno a la disciplina, entre ellas la International Mind, Brain and Education Society, la Neuroeducational Network, el Laboratorio de Neurociencias y Educación y el Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano. Es decir, que la propuesta continúa, a pesar de sus críticas, a pesar de sus cuestionamientos. Ocampo nos dice que cree que se puede concluir que la neuroeducación ya es un hecho incontrovertible y no una posibilidad contingente. Plantea que toda iniciativa que persiga parar o siquiera refrenar el persistente avance de la neuroeducación está sentenciada al fracaso. Es decir, que en este punto, como lo vemos en la imagen, parar ese tren llamado neuroeducación o neurociencia educativa ya no es posible. Hablemos entonces, ya teniéndola como una disciplina en curso, que sea o no válida para algunos, hablemos de unos errores, unos aciertos y unos retos que estas disciplinas tienen. En primer lugar, la investigación prácticamente no ha encontrado en la sala de clase o lo ha hecho muy escasamente de modo efectivo. Es decir, se hacen investigaciones en ámbitos diferentes a los ámbitos escolares. Se necesita entrar en la sala de clase, en el aula de clase, para poder ser más efectivo. No hay hasta el momento indagaciones inspiradas en los métodos y técnicas de las neurociencias que hayan logrado éxitos significativos en transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje escolares. Si bien entonces se habla de los estilos de aprendizaje, de las inteligencias múltiples, etcétera, ya vamos a ver que esos siguen siendo objeto de investigación y todavía no se ha concluido de qué tan efectivos son esos métodos, esos estilos de aprendizaje,
esas inteligencias llamadas inteligencias múltiples. En tercer lugar, atribuir únicamente los procesos del aprendizaje a la actividad cerebral, olvidando aspectos cognitivos, emocionales, psicológicos y del entorno que influyen también en estos. Este quizás es un asunto de los más problemáticos en el sentido de que estamos dándole tanta importancia al cerebro que creemos que todo es exclusivamente cerebro o sistema nervioso. Pero nos estamos olvidando de aspectos psicológicos, nos estamos olvidando de aspectos del entorno, de aspectos relacionales, culturales, que también juegan un papel importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En cuarto lugar, el cerebro hace posible que pensemos y creemos significados, pero es equivocado afirmar que el cerebro piensa o aprende. Casi que se le está dando al cerebro un papel como de un órgano independiente que siente, que piensa. El cerebro no piensa, no siente, no aprende. Hay unas dinámicas cerebrales que hacen que sea el ser humano el que piensa, siente, aprende. Pero no es el cerebro como tal el que aprende. Es decir, el aprendizaje tiene un sustrato neurobiológico, pero el aprendizaje es mucho más que esas dinámicas neurobiológicas. Están entonces los neuromitos, que ustedes seguramente los han escuchado. Aquí algunos de ellos, que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, que los hemisferios son independientes y determinan la personalidad. Entonces, cuando se habla que las mujeres son hemisferio derecho y el hombre hemisferio izquierdo, algunas propuestas de personalidad relacionadas con cuál es tu hemisferio dominante, etcétera. Todo esto son conocimientos falsos. Los estilos de aprendizaje, predisposiciones biológicas a aprender por 3 canales diferentes: el visual, el auditivo o kinestésico, el de movimiento. El llamado efecto Mozart, escuchar música clásica hace más inteligentes a los niños. Todo eso son neuromitos. Los 3 primeros años son claves para el aprendizaje y lo que no se haga en esa etapa no podrá hacerse después. Las personas pueden aprender mientras duermen. Sesiones cortas de ejercicios de coordinación pueden mejorar la integración cerebral de los hemisferios. Los niños están menos atentos después de consumir bebidas azucaradas. El cerebro deja de funcionar mientras dormimos y podemos hacer varias tareas al mismo tiempo. Esto es como algunos, pero existen una cantidad de neuromitos. De hecho, se han hecho investigaciones sobre qué tipo de neuromitos persisten en los docentes de instituciones educativas. Número 6, el naturalismo ha traído como consecuencia una medicalización de las prácticas educativas, ya que cuando las cuestiones educativas quedan asociadas con las biológicas, se las puede considerar solo como pertenecientes a estas últimas. Lo que hablábamos ahora de que reducimos todo al cerebro, al sistema nervioso, entonces creemos que lo único que hay que hacer es modificar neurotransmisores, liberación, captación de neurotransmisores, etc. Un ejemplo es el uso de medicamentos para evitar problemas de desatención de los alumnos, tratados invariablemente como el síndrome de déficit de atención, sin considerar que tal dificultad tiene en muchísimos casos un origen en lo sucedido con sus relaciones respecto del saber y en relación a la actividad del docente. ¿Cuántas veces estos problemas del TDAH están más relacionados a asuntos ambientales, más que de base neurobiológica, que por supuesto la tienen, pero sus asuntos problemáticos muchas veces están más en las dinámicas relacionales, en las dinámicas pedagógicas. Ahora, hablemos de los aciertos, de algunos de los aciertos. Yo, obviamente, con esta presentación no pretendo ser exhaustivo, pero pretendo generar algunos errores, algunos aciertos, algunos retos. Primer acierto, entender cómo funciona el cerebro y cuáles son las influencias del entorno que pueden mejorar o perjudicar este aprendizaje. Es decir, sí es importante entender cómo funciona el cerebro. Y eso es, digamos, uno de los aciertos en estas propuestas del diálogo de saberes entre neurociencias y educación. Cómo funciona, cómo mejorar el proceso de aprendizaje. Lo polémico, lo discutible, son las aplicaciones puntuales prácticas, hasta donde hay fundamento científico en ello.
En segundo lugar, entender que las emociones matizan el funcionamiento del cerebro. Las investigaciones han demostrado que el alto nivel de estrés provoca un impacto negativo en el aprendizaje, cambia el cerebro y afecta las habilidades cognitivas, perceptivas, emocionales y sociales. Es decir, sí sabemos que las emociones juegan un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje que debe ser tenido en cuenta. El sueño es esencial para el aprendizaje. La falta de sueño puede disminuir los sistemas atencionales, las destrezas motoras, la motivación, las habilidades de pensamiento, la memoria, la capacidad de planificación y ejecución. Sin embargo, no podemos atribuir todo al sueño, a la falta de sueño, ¿cierto? Es un requisito, pero no es lo único que se pone en juego en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. El proceso de desarrollo cerebral es gradual y por ello las propuestas de aprendizaje deben ir de lo más simple y concreto a lo más abstracto y complejo. Esto es algo que no es nuevo, lo confirma la neurociencia, pero ya se ha venido trabajando en educación, ¿cierto? A los niños en preescolar inicialmente les enseñan a sumar con manzanas, con objetos tangibles, luego aparece el número y luego aparecen ya sistemas más complejos como las variables, X, Y, Z, etcétera. Vamos de lo más simple a lo más concreto, ¿cierto? Eso lo hemos entendido mejor y eso ha ayudado también a los procesos educativos a mejorar, optimizar sus dinámicas. Número 5, ahora sabemos que todos tenemos un cerebro plástico apto para aprender cuantas veces sea necesario siempre y cuando se den las condiciones genéticas y ambientales para ello. Es decir, que el cuento de que el loro viejo no aprende a hablar no es cierto. La neurociencia nos dice, tenemos un cerebro plástico, por supuesto podemos aprender siempre. Claro, a ciertas edades pues hay más limitaciones, pero podemos aprender. Número 6, el proceso atencional no determina la recompensa como suele pensarse, es la identificación de la recompensa lo que activa el proceso atencional. Entonces, esto nos ayuda también a orientar los procesos de cómo es la relación entre atención y motivación. 7, las tomografías del cerebro pueden mostrar qué zonas se activan durante la ejecución de determinadas tareas, pero estas imágenes no dicen nada de los mecanismos psicológicos cuya función es quizás más importante. Además, cada persona aprende según el ritmo y las modalidades características de sus idiosincrasias. No es lo mismo el aprendizaje de las personas en Bolivia, de las personas en Colombia, de las personas en Estados Unidos, en África, ¿cierto? Hay todo un proceso cultural que genera unas dinámicas que van más allá de lo que sucede en el cerebro. Y todo eso incluso modifica el cerebro, la estructura, las relaciones, las redes neuronales que se generan. Número 8, la experiencia transforma el cerebro. Toda experiencia nos transforma, muchas veces con cambios en la estructura cerebral. Es decir, que el cerebro no es estático, no es un producto terminado, sino que incluso la experiencia modifica las estructuras y las redes neuronales. En Argentina, por ejemplo, se creó en el año 2016 en el Ministerio de Educación de la Nación el primer laboratorio de neurociencias y educación. Todo eso son aciertos en la medida que tenemos ya unas propuestas de estudios científicos sobre temas educativos. Por último, ¿cuáles serían los retos? ¿Cómo seguir estimulando el diálogo entre neurociencias y educación? ¿Cierto? Un poco la propuesta que yo hago no es abandonar estos diálogos de saberes, a pesar de las dificultades, retos, inconvenientes que muchas veces se puedan presentar, sino cómo seguimos avanzando en estos diálogos. En primer lugar, ellas están lo suficientemente alejadas epistemológicamente de la educación como para que se requiera de un intermediario, la psicología. Autores como Restrepo y como otros proponen que la psicología debe estar mediando este proceso. De ahí que no solamente la neurociencia y la educación van a dialogar, sino que se requiere también, en este caso, a la psicología y específicamente la psicología cognitiva, que apoye ese diálogo.
En segundo lugar, no olvidar que el Homo sapiens no es exclusivamente un organismo biológico, sino también un organismo cultural, que es un poco lo que he venido enfatizando pues, en esta conferencia. Tercero, se requiere hacer un trabajo interdisciplinar. Dice Castorina que en cualquier caso hay que proponer un diálogo, un genuino diálogo y no un monólogo disfrazado de diálogo, donde la ciencia experimental sea la única protagonista. La educación no es solo responsabilidad del maestro, sino también de todo aquel que haga de la educación una ciencia. Neurocientíficos, psicólogos, neuroeducadores y especialmente filósofos de la educación. 4. Se ha iniciado hace unos años una corriente de neurociencia cultural. En la neurociencia cultural se han estudiado principalmente cómo los valores culturales, las prácticas y las creencias conforman las funciones cerebrales y afectan la arquitectura neuronal. Hay que buscar responder la pregunta cómo pasar de la teoría e investigación del cerebro a la práctica del aula y a las políticas educacionales. Lograda la unión, aunque queda un último dilema por resolver, la educación contiene dos aspectos, uno descriptivo y otro normativo, que deberá asumir la neuroeducación, nos dice Ocampo. El primero, fácil de convenir, se concentra en estudiar los contextos de enseñanza y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes con el fin de entender a profundidad el proceso educativo. No obstante, el segundo aspecto, aquel que busca establecer principios y procedimientos que guíen los objetivos de la educación determinando un ideal, es infinitamente más problemática. Para Nouri, el quid de la cuestión radica en que el aspecto normativo limita al descriptivo, pues la ideología dominante determina qué tipo de aprendizaje es considerado educativo o no, distinguiéndolo del mero entrenamiento, la propaganda o la adoctrinación. 7. También se debe tener en cuenta cómo divergen las situaciones de laboratorio con los contextos escolares, ya que conservar la validez ecológica en este tipo de investigaciones es realmente complicado. Justamente esto es lo que Daniel y Paul llamaron ecología pedagógica. Teniendo en cuenta que hay una oposición histórica de carácter metodológico, epistemológico y ontológico entre las neurociencias y la educación, porque la primera posee una tradición cuantitativa, la segunda se mantiene en una tradición de corte cualitativo e interpretativo, para generar un puente más fuerte entre ambas disciplinas en un futuro, deberán utilizar metodologías mixtas, utilizando un marco teórico basado en una epistemología pluralista. Este es otro asunto de discusión. Hay algunos que dicen que las metodologías mixtas no existen o no son posibles. Hay quienes afirman que sí, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar también quienes las apoyan o no las apoyan. Y por último, es infrecuente que los programas de formación docente contemplen conocimientos sobre estadística, grados de evidencia, diseños de investigaciones, todo lo cual genera pensamiento crítico frente a la lectura de la ciencia y sus aportes. Es infrecuente también que los docentes investiguen sobre su práctica en el aula. Esta es una de las situaciones más importantes en este diálogo de saberes, porque muchos de los neuromitos, muchas de las malas aplicaciones de la neurociencia a la educación se debe al poco conocimiento científico que muchas personas tienen. Volviendo entonces a este asunto, creo que queda claro que no es tan sencillo ese diálogo de saberes, que hay dificultades, que hay problemáticas, que hay asuntos limitantes, pero también hay posibilidades en ese tren que ya está en marcha y que no se puede detener. Pero debemos reconocer que en ese ejercicio no somos expertos en las tres disciplinas. Por lo tanto, necesitamos el diálogo de profesionales de cada una de estas disciplinas. ¿Cuál sería la conclusión a la que yo llego? Como en una pareja, el caminar juntos hacia una misma dirección implica un ejercicio de diálogo de saberes entre las neurociencias y la educación, respetando sus diferencias y transitando puentes de encuentro para identificar aquello común a partir de lo cual se puede construir juntos. Muchas gracias por su atención. Quedo entonces abierto a las preguntas que se puedan generar. Gracias, doctor. Nuevamente, hasta una otra oportunidad.